Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias al subsecretario Jorge Giorno, a todo su equipo por habernos invitado y por ser parte de esta jornada, y a todos ustedes, obviamente, por estar hoy acá. Como me presentaron, yo soy Sofía del Carril, soy profesora en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, y voy a usar estos minutos para contarles sobre gobernanza urbana y sobre algunos conceptos clave que para nosotros desde la Escuela de Gobierno son muy importantes a la hora de pensar las ciudades del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, no me quiero repetir porque ya hablamos bastante de cifras, ¿no? Pero actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades y, como bien decía en la introducción, este porcentaje va a aumentar drásticamente. ¿Dónde se va a dar este aumento? Tal vez nosotros hoy, como decían recién los compañeros de CIPEC, no lo vamos a ver porque justamente en el Cono Sur hemos tenido procesos de urbanización tempranos, pero sí esto se va a ver especialmente en Asia y en África. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué vale la pena estar hoy acá? ¿Vale la pena pensar las ciudades? Porque las ciudades concentran el 70% de la actividad económica, concentran el 75% del consumo de energía, son las grandes generadoras de basura y, como bien decían más temprano, en un espacio que es bastante reducido. Por eso hay un cierto consenso que las ciudades tienen distintos desafíos y distintas oportunidades, ¿no? Entre los desafíos, la desigualdad, la pobreza, la violencia y, por supuesto, la degradación ambiental. Las ciudades son parte de las grandes responsables de lo que es la degradación ambiental y por eso son tan clave en la lucha para el cambio climático, ¿no? Tienen mucho que ver con el impacto que pueden tener. Pero también, yendo del lado por ahí más positivo, son lugares donde se concentran grandes oportunidades, por eso la gente migra a ellos, ¿no? Son pueblos económicos, son especialmente importantes para la innovación, ¿no? Como motores de innovación. Son lugares donde se permiten economías de escala, de distinto tipo, desde economías de escala, desde cadenas de valor integradas hasta economías de escala en infraestructura, ¿no? Uno invierte en escuelas o en hospitales en un área urbana o más densamente poblada y eso tiene un mayor retorno que hacerlo en un área por ahí más alejada. También, obviamente, son lugares en donde hay una gran diversidad, donde hay un gran impulso de cambio, ¿no? Son lugares donde suceden los cambios. Para poner un poco en contexto, y van a ver, voy a empezar un poco más general, bajarlo a tierra y después terminar por ahí en una nota más general, para ponernos en contexto no solamente de las ciudades a nivel mundial, sino las ciudades latinoamericanas, ¿no? ¿Cuáles son las grandes tendencias por ahí más estructurales? Nuestra región, especialmente Sudamérica, este es el mapa, digamos, de densidad poblacional de Sudamérica, donde ven los puntos más oscuros, es donde se concentra mayor cantidad de gente. Obviamente hay partes que están menos densamente pobladas, todo lo que es la cuenca amazónica y la Patagonia, por ejemplo. Históricamente, las ciudades en América Latina tienen lo que se llama un índice de primacía muy alto, ¿no? Que es que la principal ciudad o área metropolitana concentra una proporción desproporcionada de habitantes o de porcentaje de la población del país. Pensemos acá en el AMBA, pero también en Montevideo, pensemos en Santiago de Chile, ¿no? Y la tendencia en los últimos años es a un crecimiento de las ciudades grandes, ciudades que ya son grandes, y las ciudades medianas, en detrimento por ahí de ciudades más pequeñas. Y esto, un poco volviendo a lo que mencionaban antes de buenas prácticas, lo ideal sería justamente que crezcan estas ciudades medianas y estas ciudades grandes también y que vayamos más hacia un sistema más equilibrado, menos concentrado, un sistema por ahí, lo que se llaman sistemas de ciudades, ¿no? El proceso de urbanización en nuestra región, a diferencia de otros procesos de urbanización en Europa, por ejemplo, y justamente este es el desafío que tienen regiones como Asia y como África, es un proceso de urbanización que ha sido espontáneo, que ha sido marcado por la informalidad, ¿no? Y por la escasez. Y esto obviamente trae aparejado una cierta cantidad de desafíos que hasta el día de hoy perduran. ¿Por qué es importante la gobernanza urbana? Ya metiéndome en el tema de hoy, o por qué para nosotros desde la Escuela de Gobierno de la Austral es un punto fundamental. En primer lugar, comprendemos la gobernanza urbana fundamentalmente como un proceso, ¿no? Un proceso que involucra
actores e instituciones, ¿no? Un proceso en el cual se generan estas directrices para gobernar áreas urbanas. ¿Por qué digo esto y por qué hago énfasis en la palabra proceso? Y tal vez, bueno, yo soy abogada de formación también, algunos también acá seguramente serán abogados. Uno a veces tiende a pensar en la gobernanza desde un punto de vista más institucionalista. Dice, bueno, creo una institución, o saco una ley, o saco un reglamento, lo que sea, y ya está. No, o sea, ese es solo el comienzo, ¿no? Los procesos son lo que dan vida a las instituciones, ¿no? Las instituciones no solamente son edificios o acuerdos políticos, sino que también son prácticas, ¿no? Entonces eso para nosotros es fundamental y es fundamental a la hora de pensar cómo se gobiernan las ciudades. Y acá les recomiendo algunos materiales que por ahí después los voy a hacer circular a través del equipo. Hay un informe muy interesante de un consorcio, de una universidad en el Reino Unido que ha trabajado sobre la temática de gobernanza urbana a nivel mundial, o sea, no solamente Argentina ni América Latina, y ellos señalan que hay 4 grandes claves para una buena gobernanza urbana, ¿no? ¿Qué tienen en común aquellas ciudades, aquellas áreas urbanas que tienen una buena gobernanza? No me voy a referir mucho, pero es fundamental, un sector privado que sea vibrante y que sea dinámico, ¿no? La otra cuestión muy importante es cómo es la interfaz entre la ciudad, la provincia, nación y las distintas esferas de gobierno. Lo tercero, que tiene que ver con la capacidad local o municipal. Esto es fundamental. Y sobre esto me quiero detener porque es algo que nosotros desde la disciplina de las políticas públicas trabajamos mucho, que es la capacidad estatal. Es importante para tener una buena gobernanza urbana que los municipios, que las ciudades, que las provincias tengan capacidad estatal. Y esto es recursos, sí, pero también tiene que ver con la manera en la que se trabaja, tiene que ver con los recursos humanos, tiene que ver con la formación de los recursos humanos, por eso estos cursos de actualización son tan importantes. Tiene que ver también con la capacidad de poder regular, de poder establecer ciertas directrices en el área que se gobierna, ¿no? La otra cuestión importante que mencionaba el doctor Giorno al comienzo de su alocución tiene que ver con el sistema y las instituciones políticas del área de que se trate, ¿no? Y acá hay tres niveles que son importantes. El primer nivel, la cuestión jurisdiccional, que ahora voy a hacer un doble clic sobre eso, pero también el diseño de esas instituciones, de ese sistema político y la legitimidad que goce ese sistema político en un cierto lugar. Como mostraba recién el compañero de CIPEC, cuando uno mira el área metropolitana de Buenos Aires, uno ve desde arriba que la mancha urbana es una continuidad, uno no puede apreciar necesariamente, digamos, no hay hay una división política y jurisdiccional que encima en Argentina está atravesado por dos, una provincia y la ciudad autónoma, además de los partidos, que no se refleja en la realidad por ahí más de vida urbana orgánica del área metropolitana de Buenos Aires. Y esto es algo que obviamente es un tema muy sensible a nivel político, pero es algo que hay que pensar. En algún punto va a haber que discutir estos temas, en algún punto va a haber que encontrar soluciones. Por supuesto que este no es el único lugar donde ocurrió esto. Un ejemplo que a veces analizamos, por más que sea lejano, es el área metropolitana de Mumbai en India. Ellos ¿qué hicieron? Constituyeron una autoridad metropolitana regional que se quedó con algunas de las atribuciones que se le daba o que tenían los partidos, ¿no? Atribuciones como, por ejemplo, regular cuestiones e invertir en transporte, en infraestructura, todo el sistema de gobierno digital, ¿no? Como tratando de uniformar. Además de esto, obviamente es importante la cuestión del diseño de estas instituciones políticas y la cuestión de la legitimidad. Por eso les dejo un interrogante para que piensen en sus ciudades, en sus municipios, tal vez donde hoy viven o donde nacieron, si parte de los problemas o parte de los desafíos que tienen están relacionados con estos 4 componentes, ¿no? La interfaz con nación, con provincia, la capacidad municipal, el sistema político y obviamente el sector privado. Un poco para redondear
y creo que esto es algo importante para todos ustedes, que entiendo que son o hacedores de política pública o interesados en política pública desde distintos lugares, es la importancia que tienen las políticas públicas y la gestión para la gobernanza urbana. La palabra o la expresión política pública se usa mucho, sobre todo en nuestro discurso público. Uno prende la televisión o abre Twitter o el diario, se habla mucho de política pública. Y muchas veces se habla de política pública para designar o para referirse a cosas que no son políticas públicas. No toda acción del Estado es una política pública. No toda acción de gobierno es una política pública. Las políticas públicas tienen que tener unas ciertas características. Tienen que ser un conjunto de acciones sistemáticas, tienen que perseguir objetivos de bien público, tienen que ser legales y legítimas, tienen que tener una cierta integralidad. Y parte de nuestro desafío como universidad es justamente formar gente que piense las políticas públicas desde una integralidad, ¿no? Desde todo el ciclo de las políticas públicas. No solamente enfocándose, uno se suele enfocar en la parte de implementación, pero un buen diseño es fundamental, la evaluación es fundamental y así sucesivamente. ¿Cuáles son las cuestiones importantes a la hora de implementar justamente, ¿no? Las cuestiones de la gestión urbana que la distinguen de lo que sería, por ejemplo, la gestión de un país? Ahí hay como 4 grandes cuestiones que obviamente están relacionadas. Gestionar áreas urbanas es complejo, es difícil tener diagnósticos, tener digamos, una atribución de responsabilidades bien concreta, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las cuestiones ambientales en el área metropolitana de Buenos Aires, por poner un ejemplo. Son lugares en donde las demandas de los ciudadanos están cerca, están ahí. No hace falta, no hay intermediarios y por eso tienen un gran dinamismo, una gran rapidez. Y también hay una multiplicidad de actores e intereses que, digamos, que vuelven o tornan fundamental la gobernanza. ¿Por qué? Porque a través de esos procesos es que uno puede negociar y acomodar distintos intereses y distintas demandas por parte de los actores. A modo de cierre, me gustaría traer un estudio que ha realizado Naciones Unidas, tiene una universidad que ofrece cursos de formación también muy buenos, junto con el Foro Económico Mundial, junto con la Red de 100 Ciudades Resilientes y el Instituto Igarapé, que es un think tank que está basado en Río de Janeiro, elaboraron un índice de fragilidad de las ciudades, ¿no? Estudiaron ciudades de arriba de 250.000 habitantes, o sea, tienen un cierto corte. Cuanto más rojo ven el círculo, son ciudades que tienen que son más frágiles, que tienen menor resiliencia, y cuanto más azul son ciudades que ellos entienden que son más resilientes. Y ahí lo que hicieron fue identificar ciertos factores de fragilidad y ciertos factores de resiliencia, ¿no? Factores de fragilidad: la desigualdad, la urbanización rápida, un sistema de seguridad o de policía y un sistema de justicia deficiente, la pobreza, el desempleo y, obviamente, como decían más temprano, la exposición a ciertos riesgos naturales. Pero también identificaron factores de resiliencia, ¿no? Factores de resiliencia como la provisión de servicios públicos adecuada, una relación entre el gobierno y los otros niveles de gobierno y entre el gobierno y la comunidad que es fluida, que es aceitada. Obviamente cuestiones que tienen que ver con la cohesión social, con la equidad y con redes de contención social. Entonces, un poco para resumir mi mensaje, serían tres grandes mensajes, ¿no? El primero es pensar la gobernanza urbana, detenerse a pensar la gobernanza urbana y pensar realmente en este proceso, en estos actores y en estas instituciones que están involucradas en esa gobernanza, y si estamos actualizados, si no nos quedamos con una foto vieja de cómo son cada uno de ellos. Lo segundo es la necesidad de reforzar y de repensar la manera en la que hacemos políticas públicas, hacemos gestión pública y pensamos la capacidad estatal. Y lo tercero, que tiene que ver con esta imagen, muchas veces uno como hacedores de política pública se tiende a enfocar en lo que está a la izquierda, ¿no? En solucionar los factores de fragilidad, por decirlo de alguna forma. Pero también los invito a pensar
en cómo podemos reforzar los factores de resiliencia, ¿no? Que muchas veces cuando uno los intenta reforzar ya es demasiado tarde, pero creo que vale la pena, sobre todo para este mundo tan convulso en el que estamos y en el que vamos a seguir viviendo, poder también enfocarnos en los factores de resiliencia de las áreas urbanas. Bueno, muchas gracias y acá les dejo mis contactos.